esta palabra tan preciosa del profeta Isaías expresa algo tan concreto de parte de Dios. Te puse nombre, mío eres tú. Este es un llamado amoroso, muy amoroso, porque es precioso escuchar que Él nos diga, mío eres tú, te puse nombre. Es un llamado amoroso al escuchar esta palabra completa esta tarde, a andar en coherencia con el nombre que Él nos ha dado. Pídele al Señor. Si algo se espera de un creyente que afirma haber puesto su confianza, su esperanza, que declara al Señor como su Señor, si algo se espera de nosotros, es que seamos coherentes con lo que Él es, con lo que Él ha hecho y en el caso de hoy, con el nombre que Él nos ha dado. Hay un verbo en la escritura que es el verbo llamar. En su original hebreo aparece más de 700 veces en la escritura hebrea. En hebreo es kará, de ahí viene esa palabra que ya algunos conocemos de Baikra, cuando el Señor llamó desde el santuario a Moche, a Moisés. Y como estamos expresando, el Señor nos puso nombre. El Señor nos llama por nuestro nombre. Y quisiera que pudiéramos entender lo que esto implica. Por alguna razón, esta palabra aparece más de 700 veces en la escritura. Pero llamar desde el sentido hebreo es mucho más que emitir un sonido. Es mucho más que decir algo. Como lo estudiamos los martes al estudiar Génesis, nombrar, dar nombre a algo o a alguien implica asignar identidad, implica asignar un rol, un papel y un propósito. Cuando la escritura nos llama, lo que Dios está haciendo es convocándonos. Cuando Él nos llamó y a cada uno de nosotros nos llamó en un momento, lo que está haciendo es llamarnos a su servicio, a un destino. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Él, nosotros estamos dirigiéndonos reverentemente a su autoridad. Cuando nosotros invocamos el nombre santo, tres veces santo, estamos acercándonos reverentemente a la autoridad, al nombre sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Pidámosle al Señor que esta tarde nos permita comprender este sentido de llamar por nombre. Vamos a hacer varias revisiones en varios textos de la Escritura de lo que implica llamar por nombre, asignando una función, asignando una autoridad. En la Escritura, por ejemplo, podría mencionar esta tarde algunos ejemplos. Adán llamó por nombre a los animales. Dios le dijo que los llamara por nombre. El texto de Génesis 2, 19 al 20 dice, porque Hachén Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y dice, y los había llevado a Adán. Aquí dice al hombre, es exactamente lo mismo, para que viera cómo los habría de llamar. Y cuando dice viera, otra vez, más allá del sentido físico de ver, lo que le estaba diciendo Adán era que de manera inteligente discerniera
¿Cómo los habría de llamar? Y es precioso porque el texto dice, y así como el hombre llamó a cada ser viviente, dice la escritura, ese es su nombre. Ese es su nombre. Dice, y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia que se mueve sobre la tierra. Pero ese poner nombre no fue algo subjetivo, no fue algo superfluo, fue una expresión muy profunda de discernimiento, porque el nombre que Adán dio a cada animal significa que Adán discernió su naturaleza para cada animal, discernió la función, discernió la especie, discernió el destino. Además, como el Señor comisionó a Adán para hacer esto, Adán actuó con la autoridad delegada por Elohim. Vamos a ir desarrollando este asunto porque es bien precioso. Entonces, voy a compartir un segundo ejemplo que lo hemos visto el martes también. Elohim llamó por nombre a la luz día. Eso lo hemos visto que Adonai llamó a la luz día y que está expresando la función de la luz. Está expresando que la luz sirve para el día. Y lo que esto implica es un acto de gobierno y también de propósito funcional. Funcional tiene que ver con el sentido para lo cual existe la luz. La luz es diferente de las tinieblas y separa la luz de las tinieblas. Esa es la función. Pero hay un tercer ejemplo que quisiera que revisáramos rápidamente para ir entrando poco a poco en el sentido de lo que hay en mi corazón esta tarde, comunicar primero a mí y segundo a ustedes. Cuando él llamó a Moche, a Moisés, la escritura dice que lo llamó por nombre desde la zarza. La zarza cuando él se aparece ahí en el monte Horeb y le dice, Moisés, Moisés. Y Moche identifica el sonido de su nombre, pero más que el sonido de su nombre, Moche sabía lo que significaba su nombre. Ahora lo voy a explicar. Cuando el Señor llamó por nombre a Moisés, no solo lo llamó para que él escuchara una voz, sino para que él identificara el sentido profundo de ese nombre. Y además lo llamó para asignarle una misión. En este caso, como todos sabemos, liberar a Israel. Como nos damos cuenta, hay una serie de implicaciones muy profundas en el llamar por nombre algo o alguien. Revisemos algunas. Cuando vamos viendo la escritura, descubrimos que llamar por nombre a alguien implica que le están asignando una función y un rol. En otras palabras, le están dando una delegación. Y esto lo vamos a ver ahora. Vamos a ver unas cuantas, muchísimas razones. No tendré todo el tiempo para nombrar lo extenso que sería esto. Entonces, nombrar desde el hebreo bíblico equivale a dar una función. Entonces, el nombre no es solo una etiqueta. El nombre es la descripción activa del propósito. Y sería muy importante, es muy importante que el Señor nos haga clara esta noche la descripción activa de nuestro propósito como sus hijos. Cuando se da un nombre, eso tiene una implicación espiritual que ese alguien o ese que recibe ese nombre, él no lo sabe a menos que profundice como lo vamos a hacer esta tarde, que Elohim
lo está revistiendo de una autoridad, que ese nombre está en una coherencia 100% con una función, con un llamado, con un papel, con un rol. Vamos a descubrirlo en un ratico. Los profetas, por ejemplo, vamos a revisar los nombres de los profetas. Y todos los nombres de los profetas tienen un sentido muy profundo. Ahora lo revisaremos. Y por ende, al tener un sentido hebreo profundo esos nombres, entonces ellos hablaban en el nombre del que los llamó y los comisionó. Eso en parte es el rol de un portador de la palabra, un profeta. Cuando él nombró al pueblo de Israel, Israel, cuando él llama a Israel por su nombre, le dio la función a ese Israel bíblico, no al de hoy, porque hay una diferencia grande entre el Israel histórico de la Biblia, del desierto y de la tierra de Canaán, al Israel de hoy. Lo que él estaba diciendo a ese Israel, a ese pueblo prototipo de un pueblo en obediencia a la escritura, era que él representaba a Elohim, al Dios del cielo y de la tierra, ante las naciones. Eso significa, en Isaías 43:7 la escritura dice, a todos los llamados en mi nombre, está hablando a Israel, a los que para gloria mía los creé. O sea, aquí hay una función, aquí hay un propósito para todo aquel que se apellide del nombre, no de la nación, sino del nombre de Israel, es que nos creó para gloria, para el peso del honor del nombre del Señor. Dice, a los que hice y formé y llamé por el nombre, nos está diciendo, ustedes son mis testigos, ustedes son mi autoridad representativa. Y cuando Él también nos llama por nombre, entonces nos está diciendo, como les mostré en la primera transparencia, en Isaías 43:1, dice, mío eres tú. Cuando el Señor nos llama por el nombre, nos está diciendo, eres mío, me perteneces. Ser llamado por su nombre en la escritura es un indicativo de ser propiedad de Adonai. Y es que Él nos compró, nos redimió por su sangre. Y por eso ya no nos pertenecemos, somos propiedad de Él. Y cuando yo tomo algo y lo adquiero, yo tengo autoridad sobre esa criatura, para que esa criatura que me pertenece, en este caso, sea mi embajador en la tierra. Quisiera pedirle al Espíritu de Dios que afiance nuestro corazón esta tarde con un sentido profundo de identidad, porque es menester que los creyentes en el Señor tengamos una clara dimensión de nuestra identidad, porque vivimos en un mundo donde la identidad es más bien muy diluida, muy confusa y tristemente, al vivir en un mundo que sus valores están por el piso, tristemente la falta de identidad clara de un creyente, pues hace que no cumpla con el rol y el propósito que el Señor nos asignó. Como si pudiéramos resumir lo que he dicho hasta aquí, entonces el nombre es como un sello de misión. El nombre en la escritura, en primer lugar, es un sello de identidad. Y lo van a ver ahora. El nombre en la escritura implica una misión funcional. Hay una función y hay una misión al llamarnos creyentes. El nombre, cuando tú te dices creyente, el nombre implica una expresión del carácter espiritual que tú y yo confesamos. Cuando tú dices, yo soy del creador de los cielos y de la tierra, yo soy de Yehoshua Hamashiach, yo soy de Jesús el Mesías, eso está implicando que tú y yo tenemos que tener un sello
distintivo. Todas nuestras acciones, nuestras palabras tienen que reflejar como un sello, como una grabadura, como cuando tú tomas una moneda y ves allí en esa moneda impreso el nombre de una nación. Se espera que esa sea una expresión del carácter nacional de un pueblo. Eso significa el nombre como un sello y como una misión. Quisiera mostrarles, sin fatigarlos, algunos ejemplos que solo los podemos ver eh, usando lo que se llama etimología desde el hebreo. Y no los voy a cansar con esto, pero miren, nosotros decimos a Abraham, pero nosotros no conocemos lo que significa ese nombre. Y cuando nosotros conocemos lo que significa ese nombre, entonces eh, le damos realce a lo que Dios hizo en esa vida. El nombre Abraham viene de dos palabras hebreas, Ab, que significa padre, y Ram, que significa alto, exaltado. O sea que Dios llamó a Abraham padre exaltado o padre enaltecido. Este fue el nombre con el cual fue nombrado Abraham. Pero luego en su caminar y encuentro con el Señor, a este hombre llamado Padre enaltecido, el mismo Señor en Génesis 17:5 le cambia de nombre. Y es que a ese nombre Abraham le aumenta una, vamos a hablar, una H, que es una letra G del nombre del Señor. Es como si al poner en el nombre Abraham, Padre enaltecido, una de las cuatro nombres, perdón, de las cuatro palabras del nombre de Hachén, específicamente la letra Hei en hebreo. Este hombre que llevaba cerca de 25 años buscando tener el hijo de la promesa, cuando Dios involucra en la vida de este hombre, en su nombre, una letra de su propio nombre, le está diciendo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones. Le conservó la raíz ab, que significa en hebreo padre, y le agregó la letra hei y lo llamó en hebreo es jamón, que significa multitud, que significa muchedumbre. O sea que el significado intrínseco del nombre de Abraham en hebreo, por supuesto, implica padre de multitudes. Y por eso él es llamado padre de todos los creyentes, porque fue el primer creyente llamado para ser salvo por la gracia. Y como el Señor iría a llamar a todos los demás de la misma manera que llamó a Abraham. Entonces la escritura lo llama padre de todos los creyentes. Por ejemplo, el nombre de Moisés. Esto es precioso porque el nombre Moisés en hebreo fue puesto en una condición muy particular. Y la condición es que Moisés estaba sentenciado a muerte cuando era un niño pequeño, no tendría más de 2 o 3 meses. Faraón había ordenado matar a todos los niños varones y sus padres lo guardaron y lo protegieron, pero llegó el día en que tenían que hacer algo por él y ustedes recuerdan que los padres lo pusieron en esa canasta de juncos y lo echaron al río Nilo. Y entonces el libro de Éxodo 2:10 dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Está hablando de Miriam, la hermana de Moche, la cual lo adoptó como hijo suyo y le puso por nombre Moshe. Y ella dice, la hija de Faraón, porque de las aguas lo saqué. Imagínense, cada que alguien mencionaba el nombre de Moche, le estaba mencionando que fue salvado de morir o ahogado o comido por las fieras del río Nilo. Cada que alguien mencionaba el nombre de Moshe, Moshe estaba mencionando un verbo que es machá. Y ese verbo significa sacar, extraer, especialmente del agua.
De ahí viene el nombre Moshe, el que fue sacado de las aguas. Cada que alguien mencionó su nombre, le recordó que su vida fue salvada de las aguas de manera milagrosa. Y cada que alguien mencionaba su nombre, era más que un nominativo. Él decía, fui salvado de las aguas y recordaba que su vida, sin la intervención del Creador, no existiría, sería muerto. Y por eso este hombre que sabía al solo escuchar su nombre, que significa salvado de las aguas, él sabía que él no se pertenecía. Él sabía que tenía un destino. Él sabía que había sido reservado para un rol, para un papel, para una función, para un propósito. Y por eso la escritura dice que Moche fue uno de los más grandes hombres de Israel, que nunca se levantó otro como él en Israel, porque cada que alguien mencionaba su nombre, Moisés decía, gracias Dios, soy un milagro, fui salvado de morir ahogado a los 3 meses. Y nosotros decimos Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías en español, pero nosotros no tenemos la menor idea de lo que esos nombres significan. Ya llevamos al menos dos, Abraham y Moisés. Hay un nombre que se llama Elías en castellano, por supuesto, pero ese nombre hebreo es precioso porque en hebreo el nombre del profeta Elías es Eliyahu, Eliyahu, y tiene un par de raíces. La una es El, que significa Dios, y la otra es Yahú, que es la forma corta del nominativo Yod Hei Bab Hei. O sea que él recibió un nombre que implicaba mi Dios es Achén. Y cada que alguien llamaba a Elías, él tenía que entender que su vida tenía un destino, que su Dios es Achén. Y él no podía vivir en incoherencia, en contradicción con el destino y el propósito que Dios le dio a nacer. Nos habíamos puesto a pensar en esto, mis hermanos. Otro profeta llamado Eliseo, así lo leemos en español, pero si nos quedamos con Eliseo no entendemos nada. Pero ese nombre, Eliseo, que en hebreo es Elisha, otra vez tiene él, que es el nombre de Adonai, el nombre abreviado, pero un nombre que indica poder. Tiene un nombre que se forma por él, el nombre de Adonai y Yasha. Y Yasha es el verbo salvar. O sea, su nombre, el nombre de Elisha, como lo han denominado en español Eliseo, y no nos dice nada. Cuando él estaba actuando, cuando alguien lo llamaba, él sabía, mi Dios es salvación. Él es Yasha. ¿Qué les parece, mis amados? Por eso cuando vemos a Elisha en su ministerio, él fungió con base a un papel y por eso desarrolló un ministerio tan bello, tan milagroso, hizo honor a su nombre. Ustedes pueden leer su historia en el libro primero de Reyes, por ahí en los capítulos 18 en adelante, porque él sabía que su nombre, Elisha, él Yasha, él salva, y él hizo honor a su nombre. Leemos en la escritura el nombre de Isaías, pero ¿qué te dice a ti la palabra Isaías? No nos dice nada, pero cuando vamos a su nombre hebreo que es Yeshayahu, Yeshayahu, y otra vez aparece una palabra, Yesha, que es salvación, y Yahú, que es el nombre de Adonai. El nombre de Isaías, Yeshayahu, significa salvación de Achén, y fue llamado en un tiempo crítico de Israel, en un tiempo de oscuridad de Israel, en un tiempo cercano a la deportación de Babilonia. Ya las 10 tribus del norte también habían sido arrancadas. Y este hombre entendió que cuando Dios lo llamó para ser Yeshayahu, él tenía que ser parte del plan de Adonai, de redimir al hombre. Las personas que leemos con profundidad el libro de Isaías, entendemos que Isaías es como el evangelio en el Tanaj, porque todo el lenguaje de Isaías es el Evangelio.
Y él hizo honor en su misión y en su función y en su papel a su nombre. Yesha, salvación, y Yahú. Jeremías, por ejemplo, para no agotarlos, Jeremías en hebreo es Yirmayahu, Yirmeyahu, y significa, cuando aparece Yirmeyahu, Yahú en hebreo, es el nombre de Adonai. Cuando aparece combinado con la otra palabra Yirmá, significa Achén levantará, Achén establecerá. Otro tiempo de grave crisis de Israel y él recibe un nombre y además le dice el Señor en Jeremías, antes de que te formara en el vientre de tu madre, te llamé para ser mi profeta y te puse nombre. Y le dijo, Yirmeyahu, Achén a través de tu ministerio profético levantará, establecerá a un pueblo que iba a la ruina, a un pueblo que iba al exilio. Y su ministerio fue un ministerio tremendo porque él jugó el papel que Dios lo llamó a desempeñar. Y para que no se me cansen, quedémonos para cerrar esta primera parte con el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús es un nombre universalmente conocido en el mundo occidental, porque así lo dice la traducción, que el ángel le dijo a Miriam, le pondrás por nombre Yehoshua. La traducción de Jesús nos deja fuera del contexto real, porque este nombre es otra vez la combinación de Shua, que es salvación, y cuando dice Yeho, al menos contiene tres nombres de la Yod, la Hei, la Bab y la Hei del nombre de Adonai. El nombre de Jesús es, el nombre correcto es Adonai es salvación, y por eso él es el Salvador y por eso Él murió, porque vino a salvar. Qué precioso es entender la palabra inicial de esta enseñanza que quiero impartir. Te puse nombre, todos los nombres hebreos. Por ejemplo, el nombre de Abel, que fue el primer hijo de Adán, después de que Adán pecó. Los hombres por el pecado de Adán nacen muertos espiritualmente. Somos perecederos. Y el Señor le puso el nombre a Abel, que en hebreo es Hebel. Hebel significa perecedero, corruptible. Y cada que Adán y Eva llamaban a Hebel, él sabía que su vida era producto del pecado y que necesitaba de un redentor. Y por eso vemos a Adán, perdón, a Abel, a Hebel, presentando sacrificios de corderos como diciendo, yo necesito redención. Porque cuando entendemos el sentido de nuestro nombre, por supuesto desde el hebreo, entendemos la función, el rol, el papel, la autoridad delegada y la razón de ser de nuestra identidad. Vamos al Evangelio, cuando Adonai nos llama por un nombre nuevo. Tengo dos textos aquí en Apocalipsis 2, 17 y Apocalipsis 3, 12. Voy a leerlos. Dice, al que venza le daré del maná escondido. Toma esto para ti, mi hermano, y le daré una piedrecita blanca, y esculpido en la piedrecita, toma nota, un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Una piedrecita blanca, imagínate las piedras grandes a la entrada de Canaán que las cubrieron de cal, y sobre esas piedras de cal escribieron toda la Torá, todos los mandamientos. Le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, esculpida en la piedrecita un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y Apocalipsis 3:12 dice, al que venza, lo haré columna
en el santuario de mi Dios, en el Mishkan, en lo que han traducido como el tabernáculo, y nunca más saldrá fuera. Qué promesa preciosa. Hermanos, nosotros nunca más saldremos de la Nueva Jerusalén. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, yo le pido al Señor que esto conmueva mi corazón, tu corazón, nuestro corazón, y que le pidamos a Dios entendimiento de quiénes somos y cuál es nuestra función y cuál es nuestro papel y qué implicación tiene decir que somos de Él. Porque llamar por nombre en el hebreo bíblico implica asignar una identidad esencial. Por eso tenemos una disciplina espiritual necesaria, continua, y es estar revisando nuestro corazón y por medio de la confesión y el arrepentimiento asegurarnos que nos asignaron una identidad esencial, que nos delegaron una función específica, que nos han otorgado autoridad representativa del que nos compró y del que nos llama, que nuestro nombre nuevo implica confirmar la pertenencia al que nos llama. Esto, esto el Padre lo use esta tarde y nos haga celosos primero con nosotros. El apóstol Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque en ese momento los corintios estaban cometiendo graves abusos en la congregación. Y el apóstol les dice, examínense a ustedes mismos. ¿Realmente estamos viviendo de acuerdo al nombre que el Señor nos ha otorgado? ¿Estamos actuando de acuerdo al nombre como Él nos llama? Por eso, cuando el Señor nos llama por nombre, no solo nos reconoce, nos envía, nos envía y nos autoriza. Esta palabra de Isaías 43:1 dice, yo te puse por nombre, mío eres tú. En algún momento, en el capítulo 45 de Isaías, llama a un pagano llamado Ciro y le dice, yo te llamé por nombre aunque tú no me conocías. Yo te puse nombre. Ciro, mío eres tú. Porque para ese momento a ese rey completamente pagano e idólatra, Dios lo llamó y le dio la visión, le dio la comisión, le dio la autoridad para bendecir al Israel que estaba en la cautividad. Porque Dios es soberano con lo que llama. Por eso el apóstol Pablo en el Evangelio dice, que ninguno de nosotros tiene nada de qué gloriarse, porque todo lo ha hecho Él. Él fue el que nos puso un nombre nuevo. Y yo quisiera que revisáramos en la escritura los nombres, los títulos que el Señor nos ha dado como creyentes, entendiendo que llamar por nombre a alguien tiene una profunda connotación y significado. Yo quisiera que revisáramos los textos del Evangelio. Por ejemplo, aquí en Primera de Corintios 1:2 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que estáis en Corinto, a los santificados en Yehoshua HaMashiach. Y aquí dice, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Otra vez el nombre con que Dios nos llama. Cuando Dios mira a cada uno de nosotros, nos llama santos. Esa palabra en hebreo que es kadosh, implica que tú eres y que yo soy apartado. Cuando Dios nos asignó el nombre santo, santos, apartados, kadosh, nos está diciendo que tenemos que vivir de una manera particular, que nuestro llamamiento es algo muy
contundente y que nosotros tenemos que darle a nuestra vida el valor que Él primero le dio a nosotros. Porque nosotros como seres humanos somos muy dados a buscar aceptación. Y en este mundo pensamos que cuando yo soy famoso en un ambiente, conocido en un ambiente, y cuando todos me dicen que lo hago de maravilla, que soy el mejor, el más alegre, el más jovial, el más chistoso, el más qué sé yo, el más varón, pues caemos en la trampa de perder de vista que nuestra identidad, nuestro sentido de valor y de sentido de propósito lo asigna el Señor. ¿Cómo juega el enemigo con la identidad masculina? Cuando perdemos de vista que como creyentes somos llamados santos. Primera de Corintios 1:2. Así, mi hermano, que tengamos entendidos que somos llamados santos. En Juan 1:12, la escritura dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eres llamado hijo de Dios, hijo de Elohim. Nosotros somos llamados hijos de Elohim. Y cuando caminamos por esta tierra, cuando conversamos, cuando nos relacionamos, cuando nos acercamos a las demás personas, el Señor nos dice, yo te di a ti la potestad, yo te di a ti el derecho, el rol, la autoridad. Tú eres llamado hijo de Dios. Acércate a esta otra persona como lo que eres, como hijo de Dios. Esto implica que nosotros no asumimos estereotipos. Esto implica que nosotros no nos esquematizamos a los criterios de este mundo. Esto implica que nosotros en todo momento somos llamados hijos de Dios. Y Él espera que nosotros actuemos como tales, porque Él nos llama hijo de Dios, entendiendo todo lo que ya hasta este punto, muy exhaustivamente, no, pero sí ampliamente te he compartido el sentido de los nombres en la Escritura. La gran pregunta es si mis conversaciones, mis relaciones, mis acercamientos a las personas esta semana fueron hechas como alguien que he llamado santo, como alguien que he llamado hijo de Dios. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos llamados la luz del mundo. Quiere decir que Elohim nos ha asignado una función, nos ha asignado un rol, nos ha asignado un papel. Y cuando nos dice vosotros sois la luz del mundo, luego nos exhorta y nos dice una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida, porque nosotros somos llamados la luz del mundo. La pregunta es, esta semana ¿fuimos vistos como la luz del mundo o estuvimos escondidos siendo que somos la luz? Tú no te imaginas en un ambiente muy del campo prender una vela y ponerla debajo de una mesa, porque entonces no cumple su papel. Y el enemigo muchas veces quiere que escondamos la luz que nosotros somos. Nosotros de manera natural somos llamados la luz del mundo. Nosotros somos llamados, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cuándo se vuelve insípida la sal? Cuando se diluye, cuando se diluye en agua. ¿Y qué es lo que diluye la sal? El sabor nuestro, el pecado, la incoherencia, la inconsistencia, la desobediencia, la falta de cercos, la falta de límites. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Pues la tierra. Para nada es buena ya la sal, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Qué maravilloso como el Señor llama a sus hijos, a su pueblo.
Qué hermoso. Y el Señor sigue aquí expresando en Primera de Pedro 2 del 9 al 10 dice, vosotros sois linaje escogido. Dios nos llama linaje escogido. No está hablando de un linaje social, está hablando del linaje espiritual, del hecho de que en nosotros vive el Espíritu de Dios, porque el santo, bendito sea el santo, vive en nosotros. Y por eso somos linaje escogido, somos linaje escogido del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nosotros somos linaje escogido del nombre sobre todo nombre. Y sigue el apóstol Pedro, sacerdocio real. Nosotros somos un reino de sacerdotes, hermanos. Nosotros somos llamados un reino de sacerdotes. Nosotros somos llamados aquí otra vez nación santa. Nosotros somos llamados pueblo por posesión de Adonai. Y aquí entonces, con esos nombres tan maravillosos, pues obviamente hay unas funciones para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz. Aquí combina varios de los nombres y funciones que nos ha dado. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Te llama a ti y a mí pueblo de Dios. Y la gente con la que nos relacionamos, las acciones que llevamos a cabo, deben indicar contundentemente que somos pueblo de Dios. Los que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros debemos en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestros juicios, expresar misericordia. No se espera de un creyente llamado por Dios, de su propiedad. No se espera de ninguno de nosotros estar juzgando a los demás, sino estar llamando a la misericordia. No, el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, el Mesías dijo, yo no he venido al mundo para juicio. Y él vino fue a expresar misericordia. Un día regresará como juez, pero su pueblo ha sido dejado aquí para que expresemos lo que según el nombre que él nos ha dado, debemos expresar misericordia. Quiere el Señor hablar a nuestro corazón hoy. En 1 Corintios 6:19, Él nos pregunta, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios que está en vosotros? ¿No sabéis? ¿Se te olvida que tú eres llamado templo de Adonai? ¿Se te olvida? Es esa la palabra que Él está dando a esta congregación de Corinto. En Apocalipsis 21:9, Él nos llama la esposa del Cordero. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si no dependemos del Espíritu de Dios para que representemos de manera digna y coherente la función, el rol y los papeles y la identidad que el Señor nos ha otorgado? Vino uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Qué maravilloso desafío. ¿Será que en esta semana por donde nosotros caminamos, alguien pudo señalarnos y mostrarle a otros y decirle, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero? Qué responsabilidad más grande, mis hermanos. Una novia es pura, una novia es consagrada. Una novia vive exclusivamente para su esposo, al que espera con ansias. ¿Será que esta semana modelamos conforme al llamado y en algún rincón de la tierra, así como en esta revelación de Apocalipsis,
Alguien en un lenguaje espiritual pudo señalarnos a nosotros y decirle a otro, ven, te mostraré la novia, te mostraré la esposa del Cordero. En Juan 15:15 hay algo tan precioso. Esta expresión de Juan 15:15 tiene un sabor maravilloso porque esta expresión de Juan 15:15 fue enseñada la noche de Pesaj, de Pascua, después de que conocemos por la escritura que ellos celebraron el Seder de Pesaj. La escritura dice que cantaron un himno y salió el Mesías con sus discípulos hacia el monte de los olivos. Y seguramente camino al monte de los olivos, en una cultura como la del Israel bíblico, pasó por un viñedo y se detuvo allí ante la planta de vid, de uva, y comenzó a hablar y hablar con ellos. Era su última expresión antes de ser aprehendido. Y en algún momento de esa preciosa expresión donde dice yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí debe andar como yo anduve, y luego les dice algo maravilloso porque en unas horas va a morir. Les dice, ya no os llamo siervos. Miren cuántas veces aparece aquí llamar, llamar por el nombre. Ya no os llamo siervos. Y hace una figura maravillosa de la cultura grecorromana y también hebrea, porque el siervo, el esclavo, no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado otra vez, te he llamado por mí, no por mí, no por tu nombre, te he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Oh, qué dulce expresión que tú seas el amigo de Yehoshua. Que tú y yo seamos el amigo, que Él me diga a mí, te he llamado amigo. Espíritu de Dios trabaja con nuestro corazón. Es demasiado maravillosa toda esta revelación del Señor a nuestro corazón. Amigo del Mesías, amigo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, amigo del nombre sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí hay más nombres y títulos con los que Elohim nos llama. En Mateo 9:37 al 38, Él le dice a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Él nos llama obreros del Mesías. Y necesitamos ser coherentes con el nombre con que nos llama obreros porque hay una obra para hacer. Hay que comunicar hay que ser testigos del Evangelio, hay que discipular a los hombres y a las mujeres porque nosotros somos obreros del Mesías. En el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el espíritu de santidad y me seréis testigos. Él nos llama testigos. Y nosotros debemos cumplir con la función de ser testigos. Y podríamos pasarnos largo tiempo esta tarde revisando cómo Él nos llama. Nos llama herederos. Nos dice hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Yehoshua. Somos herederos. Somos siervos. En Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido librados del pecado, éramos esclavos del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Ahora somos siervos de la justicia, siervos de Dios. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos revele en profundidad, con la contundencia de su palabra, lo que somos, que revele nuestra identidad, que revele nuestro llamamiento, nuestra función
y que nos permita vivir en coherencia con lo que somos. Pero en algún momento, esa misma noche, ahí en Juan 15, un poco más adelante, les dice, ya no os llamaré siervos. Esa noche les dijo, en una manera muy íntima, esa noche no había multitudes pidiendo que el pan fuera multiplicado. Esa noche en medio de las sombras de los olivos y de las plantas de vid, había un pequeño grupo de discípulos y les dice, ya no te llamo siervo, en unas horas iba a morir, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. En la palabra hebrea, esto significa esclavo. Siervo es un esclavo. Tenemos una identidad de servicio, tenemos una identidad de obediencia, tenemos una identidad de sumisión. Aquí siervo no implica deshonra, porque Moisés es llamado siervo de Dios, Josué es llamado siervo de Dios, Pablo se llama a sí mismo siervo de Dios, Pedro se llama a sí mismo siervo del Mesías. Pero en esa noche maravillosa, él les dijo, no los llamo más siervos, porque el siervo, aunque fiel, no conoce todos los planes del amo. El siervo actúa por orden, el siervo actúa por honra, pero no tiene la revelación completa porque es siervo. Pero aquí el Señor nos está diciendo, te llamo amigo, porque tiene que haber un momento en nuestra relación y caminar con Él, cuando Él nos pueda llamar amigos. Y ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. El Mesías elevó la relación en esa noche, la elevó de una relación de subordinación a una relación de intimidad. Qué maravilloso es esto. La pregunta es, ¿realmente mi caminar con Él, mi acercamiento a Él, mi búsqueda de Él refleja una intimidad profunda de Él conmigo? El término que está usando la escritura es un término griego que es filos, de donde viene la palabra fileos, de donde viene la palabra filial, amor filial. El amor filial es el amor de un hijo con un padre. El amor filial es el amor de una amistad afectuosa, cercana. Es el amor de de un conocimiento mutuo, compartido, donde no hay reservas, donde no hay secretos, donde no hay barreras. Filial es el amor entre los hermanos de la emuná, de la fe, debe ser filial. Y por eso el Señor nos ha dado una familia congregacional. Y hay una frase que no me voy a detener ahora en su teología ni en ninguno de los detalles que habría que dedicarle el tiempo en otro contexto, porque él dice, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí está la clave de ser amigo y es revelación. El Salmo 25:14 dice muy claro y es precioso y debe ser el anhelo de nuestro corazón. La comunión íntima de Adonai es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Grabemos este texto en el corazón. Salmo 25:14, la comunión íntima de Adonai. El Señor no tiene intimidad con nosotros de manera promiscua, por usar una palabra. Eso implica una
compatibilidad espiritual de nosotros como el de una esposa con un esposo, como de una relación pura y sin mancha, como el que se acerca a buscar la intimidad que solo se obtiene en la santidad, en la honra, el reconocimiento, la obediencia. El amigo es alguien que participa de los secretos. Hay otras oportunidades donde el Señor, y se las voy a enseñar ahora, llama amigo en otros contextos, pero no está usando esta palabra fileos, filos. El amigo, el nombre de que Él me llame amigo, tiene unas implicaciones maravillosas. Qué bueno que nosotros anhelemos que Él nos llame amigos. Implica un conocimiento revelado. Implica que al leer, enseñarnos profundamente sus cosas, no somos seguidores de órdenes ciegas. No, si Él me revela sus planes, si Él me revela el Shabbat, si Él me revela las convocatorias santas, si Él me revela la comida que Él desea que yo coma, yo no lo sigo por seguir órdenes, sino porque yo tengo una comprensión espiritual de mi Padre. Yo entiendo el profundo y perfecto plan de lo que yo estoy haciendo con honrar el Shabbat y porque yo quiero sentir su amistad íntima y su conexión, yo guardo Shabbat. Cuando yo le digo y considero a alguien mi amigo, es porque yo tengo una relación de afecto. Ya no es una relación solo por obediencia, es una relación de amor voluntario. Pero esa amistad con el rey nunca elimina la obediencia. Esa amistad profunda. La pregunta es, ¿de cuántos de nosotros hoy Adonai puede decir, llamo a mi amigo? Porque aun cuando es mi amigo y yo le doy a él el honor de siendo el rey tenerlo por amigo, él de manera descuidada no elimina la obediencia, porque me ama, porque me honra. Al contrario, ese que es mi amigo profundiza con conciencia mi palabra, porque anhela mi amistad. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es realmente precioso. Él esta tarde está diciendo, ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Pero él mismo, cuando nos llama amigos, él nos llama a la coherencia con la identidad que nos ha dado. En el mismo capítulo 15 que les mencioné de Juan, miren esto tan especial. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos de aquí realmente sentimos en nuestra conciencia que somos sus amigos? Vosotros sois mis amigos. Esto no es religión. Esto es amistad, esto es intimidad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cada uno de nosotros esta tarde califique su propia relación con Adonai. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un amigo de Adonai no dice este mandamiento sí, este sí, este no. Este aplica, este no aplica. Este me gusta, este no. No. Este puedo, este no puedo. No. Vosotros sois mis amigos. Yo os llamo amigos si hacéis lo que yo os mando. Estamos entrando a un nivel de una amistad con el Mesías que no es emocional, que no es romántica, es una amistad de lealtad, es una amistad obediente,
y por ende es una amistad fructífera. En Juan 15:16 dice, os he puesto, ya nos dijo amigos, para que vayáis y llevéis fruto. Y luego dice en Juan 15:9 al 10, permaneced en mi amor. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. Es una amistad profunda, íntima, amorosa, aun cuando Él es el rey, Él nos ha llamado amigos. Pero no es algo romántico, emocional, porque a veces lo que hacemos emocionalmente es inconsistente y es incoherente. Y para casi ya cerrar esta enseñanza, como les estaba anticipando, hay una oportunidad, si no tres, en las que en el Evangelio aparece la palabra amigo. Y hay una demasiado contundente, en que la palabra no es fileo, no es filial, no es como el amor de un padre con un hijo, sino que de una manera muy intencional, Yehoshua usa la palabra amigo. Y aquí aparece una palabra que tuvo que generar un efecto tan profundo en este hombre que ya había sido engañado por el enemigo, por Satanás, para hacer lo que hizo, que se acercó en la noche de Pesaj, en la oscuridad del monte de los olivos, al Mesías, para entregarlo con un beso. Y qué cosa contundente. Vino a mi mente esta palabra mientras yo estaba preparando en oración esta semana este tema. Y cuando Judas se acerca al Mesías y él lo ve venir, él le hace una pregunta tan contundente, le hizo un llamado de advertencia a su conciencia y él ya no tenía el poder espiritual para revertir su mala acción. Y la palabra que Jesús, el Mesías, le dijo es, ¿a qué has venido, amigo? Qué fuerte palabra. Porque el Mesías confrontó a Judas, como lo han traducido su nombre. Su nombre hebreo es Yehudá. Confrontó la contradicción, porque él se acercó y lo besó. Y por eso el Mesías le dice, ¿a qué has venido, amigo? Lo llamó amigo, no porque estuviera aprobando lo que Judas estaba haciendo, sino precisamente para que Judas reaccionara y no lo hizo, porque él puso al descubierto la incoherencia entre lo que se aparenta ser un discípulo y lo que el beso, símbolo de afecto, expresaba una señal para los fariseos de quién era el Mesías y se convirtió en un símbolo de traición. Y en ese momento el Mesías le dice, ¿a qué has venido, amigo? Porque Judas, sin saberlo, estaba cumpliendo una profecía del Salmo 41:9. El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, está hablando en términos muy humanos, está hablando el rey David, el que de mi pan comía. ¿Se acuerdan en la cena de Pesach? El Mesías, cuando los discípulos le preguntaron quién lo iba a entregar, él dijo, el que moja conmigo el pan en el plato. Y aquí dice, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Así que ese beso, que era un símbolo de afecto, de amor filial, realmente era una expresión de incoherencia, porque estaba entregando con un beso al santo de los santos. Y qué tremendo que en algún momento de mis actos el Mesías me llame amigo, pero con una palabra muy diferente y en un sentido muy diferente que identifica cualquiera incoherencia espiritual de mi corazón. Esto deja
una aplicación espiritual para que oremos. Y es cuando mi identidad, con todos los hermosos nombres que Él ha usado para llamarnos esta noche, mi identidad choca contra mi intención verdadera. Porque esta escena denuncia el peligro de llamarse amigo de Dios y no estar viviendo en la práctica, en la realidad, como tal, como amigo de Dios. Que no tenga que usar el Espíritu de Dios en mi corazón y en nuestro corazón en algún momento de mi vida. Y si la usa, que yo sepa reaccionar si a través de alguna situación de mi vida el Espíritu de Dios me dijera, ¿a qué has venido, amigo? Y aun cuando tenemos una identidad, estamos actuando con una intención, perdón, completamente contraria a la identidad. Y qué precioso momento del dominio del Mesías, con completo dominio de ese momento tan crucial que en unas horas lo pondría en un madero, pero él estaba en completa dependencia de la palabra que él había venido a cumplir, que con completo dominio de la situación, él no detuvo la traición, pero la puso de manifiesto, la puso en evidencia con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿A qué has venido, amigo? Y preparando estas notas, vino a mi mente esta palabra y me pareció preciosa. ¿A qué has venido, amigo? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy? Esta noche el Señor nos ha llamado amigos, ya no nos llama siervos, aun cuando no dejaremos de ser siervos, en la intimidad quiere nuestra amistad. Él hoy nos llama amigos, pero ese llamamiento, ese nombre de amigo del Mesías, es un desafío a vivir en coherencia. No podemos vivir en incoherencia de lo que somos. Saldrían muchas preguntas para hacernos esta tarde. Me acerco a Él con afecto real, me acerco a Él con un amor lleno de reconocimiento, gratitud, me acerco a la congregación con afecto real, participo de la congregación por apariencia o por afecto real. Mis actos realmente están cumpliendo el propósito de aquel que me llama amigo, o mis